Alabar al Señor. Buenas noches, siervo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, hermanas. Dios lo bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Vamos, después de esta alabanza, le damos el pase para que nos dé lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. La bendita palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos y clama por el Gloria a aceite Dios fresco. Santo. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite. Espíritu. Hermana Liliana, Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. hermana Elga está tratando de entrar. No sé si usted ¿No tiene que puede darle- entrar? Pues ya le di indicaciones porque le estaba texteando a usted, pero creo que usted le tiene que dejar entrar. No sé cómo trabaja el Google, pero yo solo le aviso que la hermana Elga está texteando en el WhatsApp. Hermana, es por el Met, de repente ella quiere entrar por el Zoom. Yo le dije que oprimiera ahí en el link que usted le puso a todas. Y Sí. le dije que esperara ahí hasta que usted le diera entrada, ¿no? Del ministerio. Ya le puse pendiente para que esté pendiente mi hija para que puedan entrar. Sí tiene que tener un correo, hermanita. Gracias. Amén. Le damos la bienvenida al pastor Roberto Quiroga. Buenas noches, pastor. Amén, hermana Liliana. Dios lo bendiga, hermanos, hermanas. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridas hermanas. Pastor Roberto, buenas noches. Gloria a Dios. Amén, amén, hermanas. Un privilegio. Hola, hermana Luzmila. Después de tantos años, hermana Judith. Hermana Elizabeth Sánchez. Gloria a Dios, hermana Elizabeth. Gloria a Dios. Hermana Liliana y a cada uno de mis hermanas, mis hermanos en Cristo. Dios lo bendiga en esta noche. Tenemos un tema en el Salmo 33:12, dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Probablemente, pues ustedes lo han leído muchas veces, ¿verdad? Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dice: el pueblo que él escogió como heredad para sí. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta noche, Señor, por esta oportunidad y este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor Jesús, Espíritu Santo, bienvenido seas en esta noche a esta reunión, Padre. Por favor, Padre amado, te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Y Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos visto tantas veces este pasaje y también un pasaje muy conocido que también se lee mucho, ¿verdad? Que dice en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quisiera, antes de tener una pequeña meditación, compartir algo que Estados Unidos, esta nación tan poderosa, pasó por una guerra civil terrible. Fue una guerra civil terrible porque Estados Unidos fue creado en 1776 a 1783. Se formó la Unión de Estados Americanos. Pero hubo una guerra civil cruenta que comenzó en 1861 y hasta 1865. Mis queridos hermanas y hermanos, esta guerra fue cruel y la razón de esta guerra era que en estos tiempos, en este año, entró el presidente Abraham Lincoln, un hombre cristiano, un hombre de Dios. Él prometió que en su campaña que él iba a eliminar la esclavitud que había en esta nación, que era una de las más poderosas del mundo. Pero esto no les gustó pues a nadie, a los ricos, poderosos que controlaban el país, no les gustó, y 7 estados se separaron y formaron el estado de los Confederados del Sur. 7. Y después se unieron 2 más. Y comenzó una guerra. Comenzó una guerra cruel en Estados Unidos, que murieron casi 700,000 personas. Fue una guerra cruenta, terrible. Y el presidente Abraham Lincoln comenzó esta guerra y no lo querían Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era un hombre muy humilde. Su casa de él, haciendo historia un poco atrás de él, su casa era tan pequeña como quizás sea el baño de cualquier familia. Eso era todo lo que él tenía, su pequeña cabañita, o choza, que se podría llamar, ¿no? Y ahí comenzó él su vida con sus padres. Era muy pobre, pues, demasiado pobre. Pero le creía a Dios. Comenzó a estudiar abogacía, se graduó de abogado y fue diputado por Estados Unidos. Fracasó algunas veces, volvió a postular y esta vez ganó como presidente, pero ganó en las circunstancias más difíciles que comenzaba la guerra. Entonces, la guerra era terrible, muertes y muertes, y los generales, dice la historia, cuenta la biografía, que los generales de Lincoln iban todas las noches a dar el reporte al presidente y le decían: señor presidente, los del sur nos están ganando la guerra, van a destruir nuestra unión y van a tomar control de todo Estados Unidos. Entonces el presidente Abraham Lincoln decía: no se preocupen, esta noche yo tengo una reunión especial con el general de generales y voy a hablar con él, y lo que él me diga, yo mañana a ustedes les daré la respuesta para lo que tengan que hacer, y así enfrentar y detener el paso del avance de la guerra. Los generales le decían: señor presidente, es hoy la respuesta. Y Abraham Lincoln les contestaba y le decía: no, tengo que reunirme esta noche con el general de generales y mañana les daré la respuesta. Dice, Abraham Lincoln se paseaba con su Biblia en la Casa Blanca y en las noches se reunía con el Espíritu Santo, oraba y clamaba a Dios, le lloraba a Dios y le pedía dirección, qué hacer. Y al día siguiente él tenía la respuesta y le decía a sus generales: señores, anoche estuve hablando con el general de generales y él me ha asegurado que vamos a ganar la guerra, no la vamos a perder,
Así es que hagan esto, lo que tengan que hacer. Aparentemente eran estrategias que a los generales le parecían estrategias de guerra completamente descabelladas. Pero esas órdenes que siguieron al presidente Lincoln, después de que Lincoln se reunía con Dios todas las noches, oraba y entregaba la nación a Dios, Dios hacía obras maravillosas. Y así fue que acabó la guerra y Estados Unidos de América no se dividió, se unió. Los estados confederados, los 11 estados, volvieron a la unión. Por eso he recordado a Abraham Lincoln como uno de los hombres de Dios, un gobernante digno, porque puso su confianza en Dios. Puso toda su confianza en Dios y le creyó a Dios, aún estando en los momentos más difíciles de esta nación. Y puso días de adoración y agradecimiento en esta nación, que no solamente son el Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, también hay otras muchas que con el tiempo, lamentablemente, los enemigos de Dios los han ido eliminando de Estados Unidos. Pero habían otros muchos más que Él los puso para dedicar a orar y buscar a Dios, para que Dios proteja esta nación. Y de ahí en adelante Estados Unidos llegó a ser y avanzar, ser la nación más poderosa del mundo, que gracias, a pesar de su pecado, a pesar de la maldad de sus gobernantes, todavía sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Pero, ¿qué cosa hizo que no se destruyera Estados Unidos? Que su presidente, que su líder confiara en Dios y buscara a Dios y pusiera a Dios primero antes que nada. Mis queridos hermanos peruanos, como yo, en el Perú está pasando una situación muy grande y mi esposa me dijo hoy, la hermana Liliana va a llevar una noche de oración y vigilia por la paz del Perú. Lo que deben hacer los hombres y mujeres líderes en el Perú, unirse y decretar grandes vigilias y ayunos. ¿Para qué? Para que Dios derrame su misericordia en el Perú. Derrame todo ese poder de Dios que pueda cambiar y transformar el corazón de cada peruano que no conoce a Cristo. Porque vemos cada día miles y miles que tienen supuestamente derechos y lo reclaman. Y escuchamos a la presidenta hablando en quechua y en español, rogando a las comunidades y al pueblo. Pero no le escuchamos rogar a Dios, que verdaderamente puede cambiar el corazón de nuestros enemigos. Quiero añadir algo más antes de avanzar. Uganda, mirando otro contexto de una nación africana de estos tiempos, les expliqué brevemente de la nación de Estados Unidos de hace muchos años atrás. Pero Uganda, una nación que tenía un presidente que se llamaba Idi Amin Dada. Este presidente de Uganda gobernó Uganda de 1971 a 1979. Haciendo una breve reseña de este hombre era un hombre satánico, era un brujo, un hechicero. Él se asesinaba a sus secretarias más hermosas y se los comía, los fileteaba y se los comía. Y era el presidente de Uganda. Él tenía un poder absoluto en Uganda, total. Y sabe que en Uganda gobernaba la brujería. Había un control malévolo, terrible, diabólico. Pero ¿sabe qué? Un pequeño grupo de hermanos y hermanas, quizás como este grupo de esta noche, creyeron a Dios. Mire usted, siendo una nación totalitaria, satánica, diabólica, musulmana, le creyeron a Dios y se fueron reuniendo cristianos de uno a uno, católicos y cristianos se comenzaron a unir uno a uno y comenzaron a rogarle a Dios cuando era imposible creer que Uganda podía ser cambiado, porque era el 99% seguidor de Adi, de este hombre Adi, totalmente diabólico. Y todos sabían que él se comía a las mejores secretarias y lo fileteaba.
y a sus mejores dirigentes y los degollaba y guardaba los rostros, los refrigeraba. Diabólico. Pero estos hermanos y hermanas le creyeron a Dios. Creyeron lo que su palabra dice. Creyeron lo que la Biblia dice. Dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Le creyeron a Dios y comenzaron ayuno y oración. Poco a poco fueron creciendo de tal manera que comenzaron a hacer ayunos y oraciones y vigilias escondidas en sus hogares. Y de pronto fue creciendo y creciendo y comenzaron a hacerlo en algunos locales y finalmente en los estadios. Miles y miles se fueron en oración y vigilias. Que Adid, este hombre, siempre se me olvida el nombre de este hombre diabólico. Idi Amin no pudo controlar. ¿Y sabe qué? Fue tanto el poder de Dios que caía y llenaba en los estadios, en los lugares donde hacían la vigilia, que los soldados de Idi Amin no los podía parar ni retener. Y finalmente se convertían soldados y perseguidores, se convertían al Señor. ¿Y sabe qué? Finalmente tuvo que salir huyendo del país y asilarse en otro país africano. Al día de hoy, esta nación ha crecido tanto, y el 84% de esta nación son cristianos evangélicos y católicos. De tanto poder diabólico que había, el poder de la oración de unos pocos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, cambiaron el rumbo de esta nación en Uganda. Es una nación en Uganda que, a pesar de que ha habido una presión terrible en el mundo en estos tiempos, sus gobernantes no han aceptado el matrimonio igualitario ni el aborto. Se han parado firmes en Dios, como aquel tiempo que se pararon firmes contra el mismo Satanás que tenía controlado Uganda. ¿Qué hacer entonces con una nación que está pasando problemas, verdad? Solamente poner nuestra confianza en Dios. Que los líderes verdaderamente busquen a Dios. Yo escuché decir a la presidenta del Perú que pedía ayuda a la iglesia cristiana y a la iglesia católica. Porque, mis queridos hermanos, ningún partido político pudo cambiar el destino de Estados Unidos cuando hubo esta guerra con el sur. Ningún partido político, fue Dios que cambió el rumbo de esta guerra. Uganda, ningún partido político pudo cambiar el rumbo, sino que Dios se encargó de cambiar los corazones de los líderes y el pueblo ugandés, al igual que en Estados Unidos. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, sabemos usted y yo que es verdad. Los líderes saben que es verdad. La pregunta sería, entonces, ¿qué hacen los líderes de las iglesias ahora pasando esta prueba en el Perú? ¿Qué hacen? La pregunta sería, ¿verdaderamente le creemos a Dios de verdad? ¿Creemos que Dios puede cambiar el rumbo de una nación levantada en violencia como estaba Estados Unidos? Que murieron 600, si no me equivoco exactamente. Murieron con las peores atrocidades que usted no se puede imaginar. Murieron 625,000. Y para aquellos tiempos era algo terrorífico. Murieron degollados, quemados, despedazados. 625,000. ¿Y acaso un partido político pudo parar esto? No. Quien paró fue la mano de Dios, porque el presidente Abraham Lincoln confió en Dios. Hizo que antes de ordenar a sus generales que avanzaran, él se reunía en la Casa Blanca y lloraba con sus generales, encomendaba a Dios y Dios le dio la victoria. Uganda hizo lo mismo, con grandes ayunos y oraciones en los estadios. Queremos paz, ¿verdad? Queremos que se arregle esta situación. Ningún partido político lo podrá arreglar. Tenemos que buscar a Dios. Cada uno
de donde se encuentre, orar para que verdaderamente los líderes que dirigen el destino del Perú puedan orar y buscar a Dios antes que estrategias militares, antes que cualquier estrategia humana. Necesitamos que Dios envíe ángeles y arcángeles que verdaderamente controlen esta situación en el Perú. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. Dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Ese Dios que apaciguó esta guerra civil en Estados Unidos se llama Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios que nosotros servimos y adoramos. Y después dice, si se humillare mi pueblo. El pueblo de Uganda se humilló, aceptó, se rindió a Dios y Dios les dio la victoria. El pueblo de Estados Unidos se humilló, su presidente se humilló, sus generales se humillaron, y cuando los del sur estaban ganando la guerra, Dios les dio la victoria. Entonces, ¿qué ejemplo mejor podemos tener, verdad? Estados Unidos, una gran nación y tan poderosa, buscó a Dios en momentos tan terribles y difíciles. Una nación tan pobre y desconocida en África buscó a Dios, y hoy día es una nación próspera, una nación rica y una nación que busca a Dios. Mis hermanos, busquemos a Dios en favor del Perú, busquemos a Dios para que Dios verdaderamente limpie el Perú de toda maldad de Satanás. Que los líderes, gobernantes, congresistas, autoridades vengan a los pies de Cristo. Se habla de tanta corrupción. La corrupción no lo va a arreglar el hombre. Mientras Dios no cambie el corazón del corrupto, el corrupto va a ser siendo más corrupto. Vemos líderes que han gobernado el Perú que están presos. Hombres y mujeres perseguidos. Usted y yo sabemos, si Jesús no toca ese corazón, no cambia ese corazón, y no somos lavados por la sangre de Cristo, mis hermanos, nada va a cambiar. Por eso es tiempo de orar, mis queridos hermanos y hermanas. Es tiempo de orar y clamar a Dios para que Dios verdaderamente cambie el corazón de los líderes, de aquellos enemigos del Perú, porque es la única forma y manera para que se arregle la situación política en nuestro país. Dios lo hizo con Estados Unidos, lo hizo con Uganda y lo sigue haciendo en el mundo con naciones y pueblos que buscan de Dios. Voy a acabar con esto. Israel constantemente es perseguido, atacado, ¿verdad? Una nación tan pequeñita. Todo el Middle East quiere que desaparezca Israel. Pero Israel confía en Dios y tiene la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Hay una promesa de Dios sobre Israel. Y hace un tiempo atrás, como 2 años atrás, ellos fueron atacados por Hamás. Los tenían atacando con misiles constantemente. Y entonces había que ir y callar esas baterías de misiles de Hamás en su nación. Y el comando militar de Israel preparó unos comandos que tenían que ir a apagar y calmar esas bases de misiles con sus vidas si era necesario. Había un grupo como de 30 o 40 personas, expertos, pero los más expertos el regreso era 0, humanamente. Pero el rabino se reunió con ellos, les entregó el Antiguo Testamento a cada uno de ellos, porque así hacen en Israel, a cada soldado, y oró con ellos, y al día siguiente, antes que saliesen a enfrentar ese conflicto, les dijo: anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová. Escuche bien. Le dijo: anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, que todos
regresarán mañana después de ejecutar esta misión y de volar todas las bases de esos cohetes. Un hombre que le creyó a Dios, un rabino. Y todo el contingente militar que iba, le creyó a Dios. Se encomendaron a Dios. Agarraron su fusil y agarraron su Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y se fueron. El día pasó cruelmente. El bombardeo fue terrible. Ellos llegaron hasta el mismo edificio de Hamás. Lo volaron, lo explotaron, todo. Y sabe que regresaron al lugar indicado de encuentro en la frontera de Israel. Comenzaron a llegar uno a uno con sus carros, uno a uno. Y finalmente faltaban como 7. Y esperaron hasta el final con el rabino. Y al final llegaron los últimos 3, llenos de polvo, pero vivos. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Dios. Eran grupos no más de 30 personas que destruyeron y acabaron con sus enemigos en esa circunstancia. Eran más de 1 millón de soldados atacando la Unión cuando 11 estados se separaron en Estados Unidos. Eran más de 1 millón de soldados que mataron más de 625,000 personas. Pero sabe que un hombre que creía a Dios, que creía en su palabra, con Biblia en mano, dirigió la guerra, dirigió a sus generales y Dios le dio la victoria. Unos cuantos hombres y mujeres en Uganda le creyeron a Dios, pobres, humildes, sin zapatos, con hambre, miserables aparentemente por la esclavitud que pasaban, pero Dios les dio la victoria y los puso por cabeza y los puso por gobernantes. Hoy dirigen su nación. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que puede cambiar el rumbo del Perú. Yo he escuchado mucho a los políticos que dicen: queremos que Perú sea una nación poderosa, la más poderosa del mundo. Sí. Antes de buscar que sea la más poderosa del mundo, deberían buscar que busquen a Dios de verdad. Y si busca esta nación de verdad a Dios, Dios hará de Perú una nación rica y bendecida. Como lo es, como ninguna otra nación tiene de todo, de riqueza natural que Dios le ha dado. Entonces, mis hermanos, hay que buscar a Dios de día y de noche. Hay un gran pueblo cristiano en el Perú, en todos los estados del Perú. Y tienen que levantarse los pastores como se levantaron en Uganda. Pastores en condiciones terriblemente pobres. Pero le creyeron a Dios y Dios les dio la victoria. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios los bendiga. Porque ustedes han tenido la valentía de venir y orar y clamar a Dios. Y clamar a Dios por su patria. Para que Dios limpie esta nación. Para acabar, hermano, quisiera orar por el Perú, por los líderes, si me permiten. Porque Amén. yo creo que solamente Dios puede cambiar el rumbo del Perú. Solamente Dios. No hay otra manera que Dios use a quien tenga que usar para verdaderamente limpiar lo que necesita que limpiar. El corazón del hombre es mentiroso, es engañoso, es terrible cuando no conoce a Dios. Y aún conociendo a Dios, como decía Pablo, hago el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo le tenía más miedo a su propia carne que a Satanás. Mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Mis hermanas, es tiempo de orar y buscar a Dios. Que Dios bendiga el Perú. Déjenme orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por la idea de mis hermanas, de mi hermana Liliana y cada hermana, cada hermano en el grupo que está tomando su tiempo para buscar tu rostro, Señor, para clamar por el Perú, por esta nación que nos vio nacer. Padre, tú diste la victoria total a Abraham Lincoln en la guerra,
Padre, que hubo en la unión aquí en Estados Unidos, en el norte y el sur. Le diste la victoria al norte. Y aunque los confederados se separaron y formaron su propia nación, Señor, tú los doblegaste y los volviste otra vez a unir. Por eso esta nación es esta gran nación, la unión de Estados Unidos de América. Señor, cuando todo parecía imposible en Uganda, cuando un hijo del diablo, satanista, brujo, gobernaba, Idi Amin en Uganda, un puñado de hermanos que creyeron en tu palabra, Jesús, hicieron que miles y millones después vinieran a tus pies. Y esa nación de Uganda hoy día son cristianos el 84%. ¿Quién lo hizo? Jesús, tú lo hiciste, Señor. Tú puedes hacer lo mismo con Perú. ¿Qué es Perú para ti, Señor? Tú puedes cambiar el rumbo de la nación del Perú de verdad. Cuando el pueblo de Dios se levante a clamar y a buscar tu rostro, Señor. Hay tantos líderes en el Perú que lo pueden hacer, Señor. Que tengan la valentía de salir al frente y predicar tu palabra, denunciar el pecado y clamar por esta nación. No buscando el pretexto que siempre dicen, no nos podemos meter en política. Aquí no se trata de meterse en política. Aquí se trata de defender tu nación, de defender tu patria. Así lo hizo Estados Unidos de América con su líder a la cabeza. Así lo hizo Uganda y así lo hace Israel todos los días. Padre, oro para que tú bendigas al Perú. Oro, Señor, para que tú des sabiduría a mis hermanos y hermanas cristianas en el Perú, que se levanten en ayuno y oración en vigilias y clamen por una verdadera liberación en el Perú. Que los líderes, que la presidenta, sus ministros, los gobernantes y autoridades militares y policías, jueces, fiscales, médicos, enfermeras, profesionales y gente de a pie busque a Dios de día y de noche. Y tú, Señor Jesús, le darás la victoria porque tu palabra es verdadera, Señor, y tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra dice, bendita sea la nación cuyo Dios es Jehová. Y punto, Señor. Esa es la promesa que tú tienes para tu pueblo. Entonces, en vez de quejarnos y lamentarnos, los cristianos tenemos que doblar nuestras rodillas y derramar nuestras lágrimas a ti, Señor, para que tú tengas misericordia del Perú y cambies verdaderamente el corazón de cada peruano, de cada peruana que no te conoce, Señor. Y a esos gobernantes, autoridades en el Congreso que son cristianos y cristianas, que verdaderamente se levanten en pie, que no se avergüencen del Evangelio, Señor, que no se escondan, Señor, que no se escondan en un cargo pasajero, Señor, que no se avergüencen del Evangelio. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea primeramente al judío y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nadie va a cambiar el corazón del hombre en el Perú si verdaderamente el Espíritu Santo no hace la obra redarguyendo a esos hombres y mujeres que no conocen de ti, Jesús. Tenemos una responsabilidad como cristianos y como peruanos, buscar a Dios de día y de noche. Padre, yo pongo en tus manos el Perú. Pongo en tus manos, Señor, los gobernantes, la presidenta, sus ministros, los congresistas, las autoridades. Lo pongo en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, a esos instrumentos revoltosos que andan buscando una muerte, buscando sangre. Jesús de Nazaret. Para esto, páralo tú, Señor, pero levanta al pueblo cristiano, Padre. La única sangre que tiene poder para limpiar y perdonar pecados y libertar hombres y mujeres, naciones y pueblos, es la sangre bendita de Jesús de Nazaret que derramaste en la cruz del Calvario.
Es la única sangre que tiene poder para limpiar al más vil pecador, al más violento, al más terrible, al más indeseable, o aparentemente al más santo religioso. Solamente la sangre de Cristo tiene poder. Y clamamos esa sangre, Señor Jesús. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vayamos a buscar tu rostro de día y de noche. Padre, por favor, Señor, por favor, levanta al pueblo peruano, a esos hermanos cristianos y cristianas de todo el Perú, levántalo, Señor. Haz una revolución espiritual de verdad. Padre, ninguna política humana ha cambiado el mundo nunca, Señor. Mira el comunismo en Rusia. Mira el comunismo en Cuba. ¿Qué ha hecho? Esclavizar pueblos. El único que liberta el corazón del hombre es Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en esta noche por esta oportunidad. Bendice a mis hermanas en el Perú, mis hermanos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanas. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, siervo. Gracias. Amén. Muchas gracias porque el Señor nos ha hablado a través de la palabra de nuestra hermana Elisa. Amén. A través de la palabra que hemos estado orando para que el Señor nos hable qué es lo que tenemos que hacer, Amén. hermanos. Y es lo que nosotros nos está mandando el Señor y Gloria a sigamos Dios. adelante, Amén. ¿no? Parándonos en la brecha para interceder y seguir clamando. Amén, Y hermana. pidiendo al Señor que Él toque los corazones, ¿no? Amén. Esos Gloria a Dios. corazones duros, los toque y los transforme en un corazón, ¿no? Como el corazón de Dios. Amén. Y lo creemos que así será. Amén, hermana. Gloria Gracias, a Dios. siervo. Dios lo bendiga, hermanos.